Saludos mis hermanos y bendiciones para cada uno de ustedes. Aquí nuevamente dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder compartir con ustedes este nuevo capítulo 12 del libro de Hebreos. Capítulo que tiene 29 versículos y lo hemos desglosado de la siguiente manera. Lo vamos a desarrollar a base de contextos. Lo hemos titulado en Hebreos capítulo 12. Lo titulamos Motivados para resistir. Y punto número 1 habla de la carrera de la fe. Estaremos hablando en ese contexto del versículo 1 y versículo 2. Punto número 2, la disciplina de Dios. Eso está en el versículo 3 al versículo 11, en un contexto. Número 3, renovando la vitalidad espiritual. Se encuentra del versículo 12 al versículo 17. Punto número 4 es la gloriosa compañía celestial. Verso 18 al verso 24. El punto número 5, escuchando la voz celestial. Sería del verso 25 al verso 29. Es decir, cada uno tiene su contexto. Hay una palabra que la vamos a estar leyendo más adelante, pero la voy a explicar ahora. Es la palabra, creo que es en el versículo 2, que habla de puestos los ojos en Jesús. Esa palabra en el griego es la palabra aporrao. Aporrao es la palabra para decir puestos los ojos en Jesús. Esta palabra, traducida al español, significa atención no dividida. Alejar la mirada de toda distracción. Atención no dividida y es alejar la mirada de toda distracción. Vamos a comenzar a leer. Y vamos a ir tomando algunas palabras sobresalientes de cada versículo. Tratar de hacer de una manera, de bosquejarlo, hacerlo lo más simple que podamos. Comenzamos leyendo en el versículo 1, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lee de la siguiente manera, versículo 1, capítulo 12 del libro de Hebreos. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra que comienza aquí dice, por lo tanto. Cuando se refiere a esa palabra, por lo tanto, que lo repite, creo que es la cuarta vez que el autor repite la palabra por lo tanto en diferentes capítulos que hemos estudiado, se refiere a que es una continuación del capítulo anterior. Por ejemplo, por lo tanto se basa en el capítulo 11, que habla de los héroes de la fe y da la fidelidad y da la confianza de estos héroes de la fe que tuvieron en Dios y lo dieron con sus vidas. Ese, por lo tanto, es una continuación de el testimonio de los héroes de la fe del capítulo anterior. Otra palabra que sobresalta aquí es la palabra nube. Aquí la palabra nube dice, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. La palabra nube aquí se refiere literalmente, de una manera metafóricamente, se refiere a un grupo de personas. Es una nube, se refiere a un grupo de personas. Otra de las palabras que sobresalta en este versículo 1 es la palabra testigos. Tan grande nube de testigos. Cuando hablamos de testigos hay diferentes definiciones o términos para referirse a lo que es un testigo. Por ejemplo, en un caso de una corte se le llama un testigo legal, a una persona que legalmente va a testificar a favor o en contra del acusado. También se le llama testigo a alguien que comparte lo que ha visto
o ha sabido o ha experimentado. Es una persona, por ejemplo, que fue a la guerra, que tiene la experiencia, es testigo de lo que sucedió en la guerra. Y otra manera de definir la palabra testigo es alguien que ha sido martirizado por la fe en Cristo. Y esta es la que mayormente la sobresalta en este contexto y del contexto pasado del capítulo 11. Los testigos, los seguidores de Cristo se les llama también testigos por causa de la persecución y por haber sido testigos de la palabra de Jesucristo. Otra de las palabras que también sobresalta en este versículo es la palabra despojémonos. Esta palabra de despojémonos significa dejar de lado algo que, en este caso, por ejemplo, la ropa, cuando nos despojamos de nuestra ropa, cuando nos despojamos de alguna prenda, es quitarse de encima algo que tiene, será puesto, tomarlo o dejarlo hacia un lado. En el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 12, Pablo nos llama a que nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos de Jesucristo. Romanos 13, 12. Los creyentes también debemos estar activamente involucrados en lo que es salvación y gracia. Es una carrera. En la literatura griega, dice que o greco-romana, cuando se corría, que era el deporte que más sobresaltaba o sobresalía en aquel entonces, los atletas corrían con casi semidesnudos, se despojaban de todo peso en su ropa, en su prenda de vestir. Se usaban la ropa lo más mínimo posible que se pudiera para correr de una manera mucho más cómodo. Otra palabra que sobresalta en este versículo 1 es la palabra peso. Despojémonos de todo peso. Cuando se habla de peso, se habla posiblemente de algo de gordura, de obesidad. Si volvemos a usar el término del autor, que está hablando como si fuera de una carrera, se refiere entonces a despojarse del peso, es decir, quemar la grasa. En este caso, una persona que es atleta necesita quemar la grasa de su cuerpo. Para competir hay que sentírsela en una condición de salud favorable. No puede haber gordura en el cuerpo o obesidad en el cuerpo para poder ser un buen atleta. También las personas que practican, en este caso el levantamiento de pesas, no todo el tiempo tienen las pesas encima, sino que hay momentos donde se despojan de estas pesas. De una manera metafóricamente hablando, también hay que despojarse de lo que se llama el orgullo. El orgullo destruye. La Biblia dice que Dios mira de lejos al que se orgullece y mira de cerca, al que se humilla. Otra palabra que también sobresalta es la palabra pecado. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado. O sea, ya mencionamos lo que es el peso y ahora mencionamos entonces lo que es el pecado. Pecado se refiere mayormente a nuestra naturaleza pecaminosa. Somos pecadores llamados al arrepentimiento, pero somos pecadores. O sea, Dios hace el llamado a que nos arrepintamos. La naturaleza pecaminosa, despojémonos de esa naturaleza. También un pecado que nos acosa, un pecado que está constantemente sobre nosotros, que nos hace flaquear o dudar o apartarnos. Eso es un pecado que nos acosa, dice que nos despojemos de ese pecado que también nos acosa. Y está el pecado, que lo hemos mencionado anteriormente en otras predicaciones, en otras enseñanzas, en otros videos, que habla del pecado de la incredulidad. Por la incredulidad fue que Israel entonces estuvo 40 años en el desierto y ahora estos judíos convertidos por causa de la persecución y por causa de esa incredulidad estaban practicando lo que se conoce como la apostasía. Querían retroceder. Por eso en el capítulo 10, que ya habíamos leído anteriormente, y versículo 38, lee como sigue. Mas el justo por la fe vivirá,
y si retrocediere, no agradará a mi alma. So, está señalando a aquellas personas que, ¿verdad?, que se dejan abarcar por la incredulidad. So, despojémonos, en otras palabras, del pecado de lo que es la incredulidad. Otra palabra que sobresalta en este versículo 1 es la palabra el pecado. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. La palabra asedia es una palabra que significa el pecado que nos envuelve, o el pecado que nos enreda, o el pecado que nos distrae. Despojémonos de ese pecado que nos asedia, eso nos distrae. Esto es una referencia a que tenemos una carrera por delante, la cual se explica en el libro de Filipenses, capítulo 3. Pablo habla de esa carrera que debemos de tomar y persistir y continuar en esta carrera. El pecado es un deseo desequilibrado, ¿verdad?, que trae la mala presencia y trae las malas instrucciones y las malas costumbres. So, desvía o destruye esa carrera que Dios la tiene para nosotros, para que corramos y la podamos realizar. Dios nos ha llamado, nos ha capacitado, nos ha preparado, nos ha dotado para lograr llegar al final de esa carrera. Otra palabra que todavía sobresalta en este versículo 1 es la palabra corramos. Correr se habla de una acción continua. O sea, un atleta tiene que correr para ganar la carrera. Es una acción continua y tiene consistencia. Hay que ser consistente en la carrera, a pesar del dolor, a pesar de el esfuerzo, seguir hacia adelante en esta carrera, no retrocediendo, como hace énfasis en el capítulo 10, versículo 38, no retrocediendo ni alejándose de Cristo ni del evangelio. Otra palabra que está aquí en este versículo 1 es la palabra paciencia. La palabra paciencia en este versículo no señala a una paciencia pasiva, una paciencia quieta donde nos sentamos y esperamos pacientemente, sino que se refiere a una paciencia agresiva, ¿okay?, perseverante y activa. Es decir, está describiendo nuevamente a el atleta. O sea, el atleta pasa por esa paciencia, por esa capacitación, por ese entrenamiento para llegar a competir en esa carrera. So, esa paciencia es la que el autor aquí está señalando. Y la palabra carrera también está en este versículo 1. Carrera significa entonces, tiene que ver con una palabra que se llama agona. Y esta palabra viene de agonía. So, esta palabra de carrera tiene que ver entonces cómo castigas o cómo sometes tu cuerpo a una disciplina para poder ser participante de esta carrera y lograr ganar la carrera. So, depende de tus disciplinas, depende de tu sometimiento, depende de cómo castigas tu cuerpo, es que podemos continuar en esta carrera. Una carrera que tenemos por delante. So, esta carrera por delante se caracteriza, a menudo a una competencia atlética. En 1 Corintios capítulo 9 explica entonces Pablo esa carrera que comienza, no es comenzarla, es continuarla. Lee como sigue. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 9 versículo 24 al versículo 27. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, y de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser
eliminado. Golpea su cuerpo para continuar así adelante. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 24 al 26. Versículo 2, lee como sigue. Estamos hablando todavía de lo que es la carrera de fe, en este contexto del versículo 1 y versículo 2. Versículo 2, lee como sigue, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Ya como le mencioné en la pizarra, la palabra de puesto los ojos en Jesús, lo que significa es dar fijamente mirando y no ser no dar una mirada distraída. O sea, es fijamente mirando intensamente a Jesucristo, no mirando a nosotros mismos, no mirando a la gente, no mirando a las circunstancias, no mirando al mundo, no mirando lo que nos rodea, sino mirando fijamente a Jesucristo. El atleta, él se prepara y tiene su mirada puesta, tanto su mirada física como su mirada interna, puesta en el día de la competencia. De esa manera, entonces, el autor hace énfasis, puesto los ojos en Jesús. Si ponemos los ojos en Jesús, siempre llegaremos a la meta final. El que corre no debe mirar hacia atrás, no debe mirar hacia otros competidores, sino mantener su vista fija en el blanco. En este caso sería la persona de Jesucristo. ¿Por qué? El autor, él es el autor y consumador de la fe. Es decir, Jesús es el que procede nuestra fe y él es quien la perfecciona. El que inicia nuestra fe y el que consume nuestra fe. La palabra para autor es la palabra achegos. Es una palabra que se usó en este mismo libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 10, donde señala a Jesús como el autor de la salvación. Repito, la palabra achelagos es la palabra para autor, la palabra griega para referirse al autor. La cita bíblica, Hebreos 2, 10, habla de Jesús como el autor de la salvación. El autor y consumador de la fe estamos hablando. Aquí habla solamente de que es el autor de la salvación. La primera parte de este texto. En Hechos capítulo 3, versículo 15, presenta a Jesús como el príncipe o el autor de vida. Jesús es el autor de vida. En Hechos también capítulo 5, versículo 31, habla de Jesús como el líder, el autor y salvador. Príncipe, el autor y salvador. La palabra que mencionamos, creo que en una o dos clases anteriormente, es la palabra consumar o consumado, es la palabra teilotes. La palabra teilotes, la palabra griega para la palabra consumador, y esta palabra habla el que completa, el que perfecciona, el que llegó al final. Y por eso dice que Jesús es el autor y consumador de la fe, porque es el que completó la obra y es el que perfecciona, la obra. Se refiere a que Jesús realizó totalmente la obra redentora asignada por Dios Padre. Por eso se llama Jesucristo el Alfa y se le llama la Omega en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. La palabra fe es la palabra pistis, que se refiere a confianza, se refiere a seguridad, se refiere a certeza, a firmeza. Esta palabra es, cuando dice que Jesús es el autor y consumador de la fe, se refiere mayormente a que es una relación personal de fe con Cristo, porque es el autor de la fe. Hay que tener una relación personal con Cristo. Número 2, es una vida de fiel semejanza a Cristo. No podemos descartar a Cristo porque es el consumador
de la fe, autor y consumador de la fe. La fe es también la relación de lo que es la doctrina cristiana. Entendemos la palabra por oírla por fe, la recibimos por fe y la oímos para tener fe, para que crezcamos en fe. La palabra gozo también se encuentra aquí: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo significa a causa de o por causa de, pero también significa en el lugar de. Se refiere a la persona de Cristo dejando los cielos. Cuando Cristo dejó los cielos, lo dejó, ¿verdad?, con gozo. Se despojó. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, dice que Cristo se despojó de su gloria. Lo hizo con gozo, lo hizo voluntariamente para ganar a la humanidad para el reino de los cielos, realizando la obra que Dios le había puesto en sus manos. Se despoja de toda su gloria y lo hace con el gozo. Usa el gozo delante de sí mismo. Puesto delante de él, continuamos con el texto número 2. Puesto delante de él, esta palabra se refiere a la carrera de la vida cristiana. Cristo, ¿verdad?, tuvo su carrera, vino a este mundo, predicó, enseñó, instruyó, fue a la cruz, murió, resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Comenzó la carrera y culminó y terminó su carrera. Cristo dio su vida, luchó dando su vida por nosotros. Y esta es la manera que el autor hace el llamado a la conciencia de que pongamos la mirada en el autor y consumador de la fe, porque comenzó y consumó la obra que se le había dado, se le había encomendado. Jesús hizo su parte, es decir, cumplió con su carrera, con su propósito. Ahora nosotros tenemos el compromiso y tenemos el llamado para correr y llegar y terminar esta carrera. Aquí habla de la cruz. Se puso delante de él y sufrió la cruz. La cruz, según Deuteronomio capítulo 21, era símbolo de maldición. Dice que Dios dice en ese capítulo, dice: maldito el hombre que es colgado en un madero. Esta es la manera que los judíos miraban la cruz, como una gran maldición dada por Dios mismo. Pablo hace énfasis en Gálatas capítulo 3, versículo 13, hablando de que sí, de que Cristo se hizo maldición bajo la ley por causa de nosotros, para darnos vida eterna. Menospreciando el oprobio, continúa hablando en este texto número 2, la cruz es la evidencia del amor del Padre y del Hijo. En Juan 3:16 dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando se habla de oprobio, la palabra oprobio se refiere a deshonrar, se refiere a humillar. Dice que Jesús, menospreciando su oprobio, o sea, no toma en cuenta el oprobio, su deshonrado o su humillación, sino que cumplió yendo a la cruz en obediencia al Padre y por voluntad propia. Jesús anticipa el resultado glorioso de su humillación. ¿Se acuerdan? Isaías capítulo 53 menciona el oprobio, menciona la humillación, menciona la muerte de Cristo. La cruz no fue fácil, pero el precio ha sido pagado gracias a nuestro Señor Jesucristo. Se ha sentado. Este verbo enfatiza que Jesús completó con resultados que permanecen, esos resultados que son eternos, al cumplir su obra yendo a la cruz del Calvario.
En el Salmo 110, versículo 1 dice, Dios le dice al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies. Ya Cristo ha cumplido con la encomienda dada por el Padre y ahora los enemigos han sido puestos a el estrado de los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando la Biblia habla que se sienta a la diestra metafóricamente hablando se refiere al lugar de poder, se refiere a la autoridad y se refiere a la preeminencia, es decir, el lugar que le corresponde a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El trono de Dios, la humanidad como humanos pecadores, humanos caídos, solamente nos imaginamos cómo es la gloria y cómo es la majestad y el dominio espiritual. Solamente tenemos la imaginación física, porque la Biblia detalla que en el trono de Dios las calles son de oro, las puertas son de cristal, el mar es de vidrio. Dios es un ser espiritual, es un ser eterno, es un ser omnipresente, demasiado grande para cualquier trono, pero Dios en su misericordia, en su amor, nos habla en un lenguaje que podamos entender lo grande y lo incomparable y lo majestuoso que es aquel lugar eterno en el reino de los cielos. Entramos ahora en el versículo 3 al versículo 11. Y aquí hablamos entonces del contexto de lo que es la disciplina de Dios. Leemos el versículo 3, dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad. Esto quiere decir que hagamos conciencia, que hagamos una suma, que consideremos. Es cuando vamos a comprar algo que tiene cierto valor, primeramente lo analizamos, lo consideramos, lo sumamos a ver si podemos, ¿verdad?, comprarlo o recibirlo o tenerlo. Ahora el autor nos envía o nos hace la invitación a que consideremos aquel, ¿verdad?, que pagó el precio, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para vuestro ánimo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando hacemos una suma numérica y consideramos el precio, entonces decidimos si compramos o no compramos. En este caso, considerar a Jesús en todo el sentido de la palabra. Nos conviene, ¿ya?, aceptarle y aceptar esa carrera que Él nos invita a que corramos. Aquel que sufrió, la persona de Cristo, dice, como Jesús sufrió tanto trato vergonzoso para lograr la salvación de los creyentes, debemos vivir por Él y otros creyentes. Amar primeramente a Dios sobre todas las cosas y amar a otros creyentes. A veces el amar a otros creyentes cuesta también sufrimiento, sufrir. Cuando vamos al Viejo Testamento vemos cómo sufría Samuel por Saúl, porque le amaba, que lo quería ver en el camino correcto. Todavía hasta el día presente muchos cristianos sufren por otros cristianos por el amor hacia otros cristianos. Contra sí mismo, esta expresión se encarga de otras traducciones en griego y citas las que apoyan la persona de Jesucristo. Cuando Cristo contra sí mismo, ¿verdad?, se entregó para destruir la plaga del pecado. Jesús es objetivamente el sujeto. Fue el Cordero que va a la cruz del Calvario para pagar el precio. Hago énfasis, consideremos la carrera de nuestro Señor Jesucristo para que nos sea de ánimo, nos sea de compromiso. Para que vuestro ánimo no
se canse hasta desmayar. Volvemos aquí entonces a utilizar el concepto de los atletas. Cuando un atleta está en su carrera, mientras va corriendo, viene muchas veces la debilidad, viene muchas veces lo que es el desmayo, viene la desesperación, viene el cansancio. Pero este atleta enfrenta todo esto y continúa la carrera porque quiere ser el ganador de esta carrera. A estos creyentes judíos y también a nosotros se nos considera continuar esta carrera cristiana, aunque sea difícil y aunque hay que pagar el precio. Y aunque parezca que vamos a desmayar, no desmayemos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Podemos cansarnos, pero no desmayemos. Sigamos, continuamos en la carrera. Versículo 4. Lee como sigue. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Aunque había persecución en estos creyentes, y había oprobio, y había humillación, pero todavía no había una persecución donde se le daba muerte, donde sí luego más adelante, ¿verdad?, sí hubo persecución y muerte, especialmente por el imperio romano sobre los creyentes, sobre aquellos cristianos. Jesús había muerto por ellos. Ellos estaban dispuestos a morir por él, o estamos dispuestos a morir por Cristo. Cristo derramó su sangre por nosotros. Nosotros estaremos puestos a derramar esta sangre por nuestro Señor Jesucristo. Es la pregunta que hace el autor. Dice, combatiendo contra el pecado. En el término atlético, la palabra agonía, es decir, castigamos nuestro cuerpo. El cuerpo entra en esa agonía, en esa disciplina, que lo hace para prepararnos para continuar esta carrera. El pecado de todo se refiere al pecado de la incredulidad, a este grupo de judíos, el pecado de apostasía, de retroceder, relacionado con aquel grupo de creyentes judíos. Eran judíos que se habían convertido al cristianismo o judíos que no se habían convertido al cristianismo, estaban dudosos, estaban entre dos aguas y tenían que combatir contra ese pecado llamado el pecado de incredulidad, el pecado de retroceder, el pecado de lo que es la apostasía. Repetimos, capítulo 10, versículo 38. Nosotros no somos de los que retroceden. Versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Habéis olvidado, la palabra que sobresalta en este versículo 5. Este término se usa solo aquí en este Nuevo Testamento, en este verso, donde habla de que se olvidaron totalmente. Es un olvidar a propósito. Decidieron olvidar el seguir a Cristo, el aceptar esa nueva vida de creyente, esa vida nueva de cristiano. Prefirieron seguir entonces lo que era la vida de ritualismo, de la práctica de lo que era el judaísmo. No menosprecies, dice aquí, no desmayes cuando eres reprendido por él. Esta cita se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 11 y versículo 12, donde habla que Dios al que ama la disciplina. La disciplina nos prepara y nos ayuda a crecer, nos ayuda a progresar. La disciplina del Señor se refiere al entrenamiento, de la manera que como padres entrenamos al niño usando la disciplina. Esta
los padres terrenales disciplinaban a sus hijos, así también Dios disciplina a los suyos. Sin disciplina no se crece. Dios a todo creyente llegará su momento donde será disciplinado. Como creyentes esperemos en nuestra vida de creyente, en esta carrera de creyente, de que viene el momento donde Dios nos disciplina. Necesitamos ser disciplinados por Dios. No es solamente que Dios nos bendiga, que Dios nos proteja, que Dios nos prospere. Hay que pedirle a Dios, Señor, disciplíname para que yo no me salga del camino. De la manera que nuestros hijos son disciplinados para que no se salgan del camino, para que sean en el futuro personas de bien. De esa manera le pedimos a Dios que nos discipline para que no nos salgamos de la carrera correcta que nos lleva hacia la vida eterna. Versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Porque el Señor al que ama, disciplina. Esta es la razón por la cual los creyentes se involucran en el sufrimiento de la fe. La fe se prueba a través de disciplina. Dios permite ciertas vicisitudes o ciertas experiencias que involucran algo de dolor para disciplinarnos, para que crezcamos, para que nuestra fe se perfeccione. Y azota, continúa el texto diciendo, y azota a todo aquel que le recibe por hijo. Esto es tan importante. Jesús ha sido llamado hijo varias veces, mientras que en el Antiguo Testamento se le llamaba siervos. Aquellos hombres que fueron siervos de Dios se le llamó mayormente siervos. Ahora en este Nuevo Testamento, después de la vida y la muerte y resurrección de Jesucristo, se nos llama a nosotros los creyentes, se nos llama hijos. Los padres disciplinan a los hijos por los propósitos del padre, por el beneficio del hijo y por el beneficio de la familia entera. Si no disciplinamos como padres los hijos, no hay beneficio para el hijo y no hay beneficio para la familia entera. Cuando el hijo se desvía o practica porque no se disciplinó, lo sufre tanto el hijo, lo sufre tanto los padres y también lo sufre la familia entera, el camino, ¿verdad?, incorrecto que ha tomado ese hijo. Disciplinemos nuestros hijos, dejémonos disciplinar por Dios para que todo marche en la carrera perfecta que Dios nos ha llamado a correr. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si soportáis la disciplina. La palabra significa voluntariamente, perseverancia, aceptación. El ser probado resultará una fe mucho más fuerte. Si no hay disciplina, jamás creceremos en fe. Pidamos a Dios, repito, que nos dé disciplina. Señor, disciplíname para crecer en fe, para madurar, para ser de ejemplo, para vivir bajo tu gracia. Necesitamos que Dios nos discipline. Dios os trata como a hijos. Dios disciplina a sus hijos, aunque Dios también castiga a aquellos que son rebeldes, aquellos que se apartan. Hay una diferencia en lo que es castigo y lo que es disciplina. Disciplina es cuando Dios nos exhorta, nos enseña, ¿la?, nos habla, nos amonesta a través de visiones, a través de sueños, a través de la iglesia, a través de la palabra, a través de una revelación. Dios nos disciplina. Por medio del sacrificio, Dios, en la persona de Cristo, nos ha enseñado lo que es la obediencia, lo que es la disciplina. Cristo aceptó, ¿verdad?, su muerte en la cruz de Calvario bajo esa disciplina, bajo ese mandato, bajo esa obediencia que Dios Padre le otorgó. Cristo cumple con su sacrificio por
disciplina. Por eso es el autor y consumador de la fe. Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, volvemos a leer, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Esa palabra sí es una palabra que encierra una gran veracidad. O sea, si no hay disciplina, entonces no somos hijos. Si sí hay disciplina, entonces sí somos hijos. Es una gran veracidad de que la disciplina por Dios nos ayuda a crecer y nos guía hacia la perfección, y no seremos entonces bastardos, sino participantes de las promesas que Dios nos está haciendo. Una persona si no aceptamos la disciplina de Dios y nos hacemos rebeldes, nos podemos prácticamente al lugar mismo de Dios. Competimos con Dios cuando nos alejamos de lo que es la disciplina celestial. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Nuestros padres terrenales, aunque eran imperfectos, aunque no nos corregían con la perfección en el sentido de una vida espiritual, pero sí nos disciplinaron, nos corrigieron. ¿Cuánto más dice aquí entonces el Padre de los espíritus? Cuando habla Padre de los espíritus, no tiene nada que ver con teorías del origen del alma. No se refiere a nuestra parte interna solamente, no se refiere en todo el sentido de la palabra, se refiere a toda la fuente de vida, toda fuente de toda vida. Dios es el Padre de toda vida, de lo que está aquí en la tierra, de lo que está en las aguas y de lo que está en los cielos. Dios aquí se contrasta con los padres terrenales. Si los padres terrenales tenían una disciplina limitada porque eran imperfectos, nos corregían por lo que ellos creían, por lo que ellos practicaban, por lo que ellos fueron enseñados. Pero Dios nos da una disciplina eterna, perfecta y perdurable. Viviremos la disciplina del Padre, que trae vida verdaderamente, eternamente, y no muerte. Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. El fruto apacible de justicia, el versículo 10, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. El propósito de Dios para todo creyente es llevarlo a la santidad. Dios disciplina para que crezcamos en fe y para que alcancemos la santidad. Cristo muere en la cruz de Calvario para perdón de pecados. Repetimos, es el autor y consumador de la fe. A través de Cristo vamos camino en esta carrera para ser santificados a través de ese sacrificio y a través de esa disciplina que Dios nos da durante nuestra vida como creyentes. Dios nos invita a lo que conocemos como un ambiente disciplinario. Dejando disciplinar por Dios, alcanzaremos la vida eterna. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Da fruto de justicia a aquellos que han sido en ella ejercitados. La vida cristiana es de fe a fe, es de afirmación, es de profesión de fe, es de carácter, es de vida constante en la fe, practicando la verdad y sometiéndonos a esta disciplina
es la única manera que daremos ese fruto apacible de justicia. Cuando Dios nos disciplina, el propósito es que demos fruto apacible de justicia. Para que otros también lo reciban y vean nuestro crecimiento y nuestro testimonio. Fruto apacible, fruto que lo verá aquel que nos rodea. Versículo 12. Entramos entonces en el contexto de lo que es renovar la vitalidad espiritual. Verso 12 al verso 17. Renovando la vitalidad espiritual. Versículo 12 lee como sigue. Por lo cual, levantando las manos caídas y las rodillas paralizadas. Eso se encuentra en Isaías capítulo 35, versículo 3. Hay cuando leemos en Isaías 35, 3, habla de cómo se preparaban los caminos en aquel entonces para que se caminara por la senda derecha. Voy a leer el versículo 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. En aquel entonces no había las carreteras como lo hay hoy día, sino que los caminos eran en tierra, eran pedregales, eran peligrosos. Y mayormente para el cojo, el camino, si no estaba arreglado, era más difícil. Podía hacerse era más duro, había más riesgo de que hubiera algún tipo de accidente. Y por causa de el autor hace esa comparación de las rodillas paralizadas y las manos caídas. Se refiere mayormente a las personas que tenían esa condición de ser cojos en aquel entonces. Ahora nos manda entonces, el autor nos hace la ilustración de Isaías 35, capítulo 35, versículos 3 al 20, para que maduremos espiritualmente, para que nuestra fortaleza, nuestras manos espirituales y nuestras rodillas espirituales estén fortalecidas en las manos de Dios, para que no retrocedamos. En aquel entonces el cojo no podía seguir ese camino y se desviaba, retrocedía por causa de que el camino no estaba adecuado para que él prosiguiera. El autor ahora trae esta ilustración y la aplica a nuestra vida espiritual. Hacer sendas derechas para vuestros pies. Proverbios 4:26. Se conocía como las sendas derechas, como una metáfora que representa la justicia en el Antiguo Testamento. Son sendas derechas, se refiere a algo que no se sale del camino, algo que continúa siendo hacia adelante, derecho, sin ninguna desviación, representando lo que es la justicia en el Viejo Testamento, para que lo cojo no se salga del camino. Reparar el camino, como le hice el énfasis, hablaba mayormente de las personas que tenían alguna condición, no solamente los cojos, no solamente los paralíticos, sino también se refiere también a la persona ciega. Cualquier persona que tuviera una condición, le era difícil pasar o continuar por ese camino. Ahora la dice para que los cojos no se salga del camino. Si el camino estaba preparado, si el camino era, se había hecho la preparación del camino, o sea, el cojo sí podía, o la condición que tuviera, sí podía pasar por ese camino. Espiritualmente hablando, esta carrera estamos llamados para no salirnos, para no desviarnos de ella. Sí, el pecado en este caso representa a los cojos, los ciegos, los disturbios, pero en Dios y en la disciplina nos mantenemos en fe, crecemos y Dios entonces nos dará el premio, porque Jesús sigue siendo el autor y consumador de la fe. Versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando se habla de paz, hay varios pasajes bíblicos, porque aquí hay una persecución desde afuera de judíos contra judíos, entre amigos contra amigos, amigos contra enemigos, de judíos que sí creían, de judíos que no creían, y todo esto era chocante,
unos con otros, y la paz, se perdió la paz por causa de esta persecución. Muchos de ellos perdieron la paz, perdieron la tranquilidad, porque eran perseguidos por su propia gente y luego fueron perseguidos entonces por el imperio romano. Hay varios pasajes que hablan entonces de lo que se relaciona con la paz, y a causa de esa pérdida de paz, de que no había esa paz que abundaba, entonces muchos de ellos comenzaron a retroceder. Hay algunos pasajes bíblicos en la Biblia que mencionan lo que es la paz y lo que debemos hacer con la paz. Por ejemplo, Salmo 34 dice: buscar la paz y seguirla. En Marcos capítulo 9, versículo 50, tener paz uno con los otros. Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Es necesaria la paz para poder caminar en esta carrera, para poder continuar en esta carrera. Es necesaria esa disciplina que Dios nos dará para triunfar en esta carrera. Primera de Corintios 7, 15. Pero si el incrédulo se separe, sepárese, sino que a paz nos llamó Dios. También en 2 Timoteo 2:22. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los de corazón limpio. Invocan al Señor. Se sigue el autor exhortando a que no nos descuidemos, que no nos apartemos, que nada nos perturbe, que nada nos robe esa paz. La paz y también la santidad. Seguir la paz y la santidad. Cuando se habla de santidad, santidad no es una posición, sino es una santificación que se experimenta. Es una santificación que tiene un progreso. Es una santificación que no se puede recibir por mérito propio, sino que se presenta a través del evangelio, en la salvación, en la vida de Cristo. Cristo es quien nos santifica. Se nos ha llamado a ser santificados en lo que es la fe, en lo que es la obediencia, en lo que es el servicio, en lo que es la adoración. Si descuidamos esta carrera, nos desviamos entonces de esa santidad. Hay que continuar en lo que es la disciplina, en lo que es la relación de Dios con el creyente, que comienza con ser convencido, comienza con ser arrepentido, demanda fe para no retroceder a la vieja vida. Hay que seguir en perseverancia, en justicia, para que nuestra vida, nuestra carrera sea crucial hacia la vida y hacia la salvación eterna, sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La Biblia enseña en el libro de Job, dice que los creyentes verán al Señor un día. Job 19:25. También en el libro de Éxodo, versículo 33, dice: los creyentes no pueden ver al Señor ahora. Esto se refiere a los ojos espirituales de uno, en el sentido de responder al evangelio. En este contexto puede ser una metafórica que habla de la comprensión. Es decir, sin la santidad nadie verá al Señor. Hablando de una manera física, jamás veremos al Señor de una manera física. Ya hubo un tiempo donde Cristo vino, donde Cristo cumplió con su encomienda, con su misión. Y solamente aquellos hombres o aquella generación de aquel entonces tuvo el privilegio de ver al Señor, aunque no estaban viviendo en una santidad. Pero ahora, para ver a Cristo, se demanda esa santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Miremos bien, es decir, estemos observando en todo momento para que ninguna raíz de amargura estorbe nuestra carrera con Dios y nos desviemos. Esta palabra de mirar bien es observar bien,
es una palabra que en el griego se llama episcopontes. Episcopontes. Y esta palabra mayormente encierra la palabra que conocemos como obispos. Los obispos son los líderes, o eran los líderes de aquel entonces, que eran maduros y miraban, observaban, miraban, literalmente miraban y observaban a los creyentes para verlos cómo maduraban, para corregirles, para disciplinarles, para ayudar a crecer en fe. Eso es la palabra, ¿verdad? Episcopontes es la palabra para mirar, para observar de la manera correcta. Aquí se miren bien para que no tengamos raíces de amargura. Y por causa de raíces de amargura, entonces nos desviemos y comencemos a practicar lo que se llama la apostasía. Pidamos a Dios entonces que quite de nosotros lo que sea, todo lo que sea una raíz de amargura. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La raíz de amargura produce que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Dejando de alcanzar la gracia de Dios, si dejamos de alcanzar la gracia de Dios, entonces vamos a desviarnos de esta carrera. Volveremos entonces a lo que es la práctica de la apostasía y nos apartamos de Dios, retrocedemos y volvemos a una vida entonces de pecado y de alejamiento de lo que es Dios y todo lo que es la disciplina y todo lo que es la carrera y todo lo que es fe, lo que es creencia, lo que es someterse a Dios. Raíz de amargura. Esta expresión viene de allá del libro de Deuteronomio capítulo 28, donde hablaba de los peligros de lo que era la idolatría. Cuando leemos el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, encontramos que el pueblo de Israel estaba debatiéndose entre creerle a Dios y creerle a Baal. Es decir, creían en Dios, pero practicaban a los Baales. Y ahí se quedaron estas raíces de amargura porque Dios le castigó. Dios mandó castigo sobre ellos por causa de desviarse hacia los Baales. La raíz de amargura dice, y por ella muchos sean contaminados. Una persona que está llena de odio, llena de raíz de amargura, afecta a todo un grupo. Nuestra creencia, nuestras acciones, nuestras actitudes influyen sobre otros. Tenemos la responsabilidad de alejarnos de lo que es la raíz de amargura, porque no solamente contamina nuestra vida, sino que también contaminamos a aquellos que nos rodean. Cuidémonos, obedezcamos lo que Dios nos está pidiendo. Dejémonos disciplinar por Dios para que crezcamos en esta vida espiritual. Versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Versículo 16. Habla de Esaú. Esaú tiene un concepto, ¿verdad? En las tradiciones judías, cuando se menciona el nombre de Esaú, ¿verdad? Es un nombre que tiene un concepto, ¿verdad?, negativo, porque sí conocía la voluntad de Dios, pero no aceptó la disciplina de Dios, no aceptó seguir a Dios, sino que desvió su vida y hacia otras prácticas. Aunque conocía las promesas de Dios, no actuó sobre las promesas de Dios. Versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. No hubo oportunidad para arrepentirse. Parece que Esaú, luego que vendió su progenitura, lloró porque quería la bendición y no era ya posible. Entonces Isaac, su padre, le dio la bendición a Jacob y la bendición jamás pudo ser revocada. Leímos en el capítulo 6 del libro de Hebreos. Vamos a leer capítulo 6, versículo 6, que habla de algo parecido acerca de los creyentes que se han convertido y luego entonces retroceden y practican nuevamente la apostasía. Versículo 6 dice, y recayeron, sean otra vez renovados
para arrepentimiento y crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndose a vituperio. Hay arrepentimiento que Dios no lo concede. O sea, pecamos y hay arrepentimiento que Dios sí lo concede, pero en el caso de Saúl, aunque se arrepintió, luego y lo procuró con lágrimas, su arrepentimiento ya no había manera de recompensarlo, sino que la recompensa, la bendición fue sobre su hermano Jacob. Versículo 18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad. Aquí hablamos ahora de lo que es la gloriosa compañía celestial. Aquí mayormente habla de lo que sucedió en el monte Sinaí, según Éxodo capítulo 19, versículo 16 al 25, cuando Dios la hizo el llamado a Moisés y a todo el pueblo a reunirse, porque Dios descendería sobre el monte de Sinaí, para bendecir, para que el pueblo lo escuchara. Entonces, en esta experiencia, en este capítulo, voy a leer los versículos 18 hasta el 24, perdón. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Esto se encuentra en Deuteronomio capítulo 5, versículo 22. Habla de que todo se hizo oscuridad y todo se hizo tinieblas. Había un sonido de trompetas. La voz de Dios sonaba como trompeta. Éxodo 19, 16. Dice que los que oyeron rogaron a Dios que no les hablase más. El poder asombroso de Dios en el monte Sinaí asustaba a la gente. Éxodo capítulo 20. Si una bestia, versículo 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Si una bestia tocara el monte, sería apedreada. Esta es una alusión de lo asombroso que es la santidad de Dios descendiendo sobre el monte de Sinaí. Cuando Dios habla o Dios demanda algo, en este caso Dios demandó de que ni una bestia podía acercarse al monte cuando él descendiera sobre el monte Sinaí para hablar con Moisés, para que el pueblo escuchara a Dios hablando. Versículo 21. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Es una cita de Deuteronomio capítulo 9, versículo 19, que se refiere también a cuando hicieron el becerro de oro a través de Aarón y el pueblo que se había desviado de Dios. Dios entonces hace que Moisés descienda del monte Sinaí porque el pueblo se había desviado. Moisés temblaba y estaba espantado por lo que sucedía, cómo Dios descendía sobre aquel monte y cómo Dios ministraba sobre Israel. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad viva del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Monte de Sión no es igual que el monte Sinaí. En el monte Sinaí había terror, espanto, había oscuridad, había trompeta, temblaba Moisés, temblaba el pueblo, pero en el monte Sión el autor está comparando el primer pacto en el monte Sinaí con el nuevo pacto que habla de la ciudad celestial. Es todo lo contrario, en la ciudad celestial todo será todo lo contrario. No habrá terror, ni habrá miedo, ni habrá espanto, ni habrá tinieblas. Es todo lo contrario. Habrá luz, habrá acercamiento, habrá amor, habrá todo lo que es puro, todo lo que es limpio, todo lo que es celestial. Se le llama la ciudad del Dios vivo. Es una forma de el hebreo para llamar el nombre de Jehová, del Dios viviente, el solo viviente, el Dios vivo, el Dios que jura por sí mismo. Por eso dice del Dios vivo. Versículo 23.
a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus, de los justos, hechos perfectos. La congregación de los primogénitos, esto es una cita de Éxodo capítulo 4, versículo 22, donde Dios le llama por primera vez a Israel Jacob, o Israel es mi primogénito. Esto se encuentra en el Viejo Testamento, repito, en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 22. También ahora en el Nuevo Testamento se le llama a Jesucristo el primogénito de muchos hermanos. Que Cristo es el primer nacido. En ese sentido, en esa manera de cuando se habla de entre hermanos, Jesús es el que representa a todos los hermanos en Dios en la fe. Son la imagen de Dios, según Romanos capítulo 8, versículo 29. Somos la imagen de Dios, del Cristo, del progenitor, de toda la creación de Dios. El monte Sión, repito, no es el monte Sinaí. En el monte Sinaí había espanto, en el monte Sión hay la luz. En el monte Sinaí había tinieblas, en el monte Sión continúa habiendo luz. Es la ciudad del Dios vivo, es la asamblea celestial y es la congregación de los primogénitos. Los que están escritos, dice aquí, inscritos. La Biblia habla de los libros escritos en los cielos. Habla de Daniel, lo menciona Daniel capítulo 7, es el libro de la vida. Y en el libro de las memorias, que lo menciona el Salmo 56 y lo menciona Apocalipsis capítulo 14, 3. El libro es para creyentes, el segundo libro es para los creyentes, el primer libro es para todas las razas o para todo el mundo. Se le llama aquí a Dios el juez. Frecuentemente a Dios se presenta, Dios Padre se presenta como juez en Génesis capítulo 18. En Jeremías capítulo 11, versículo 20. También el Mesías venidero se representa también como juez en el libro de Isaías capítulo 11, versículo 3. Porque el Padre todo juicio lo entrega a las manos del Hijo, según el libro de Juan capítulo 5, versículo 22 al versículo 23. Habla también a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí implicando hechos perfectos por Dios, y los resultados continúan por causa de Jesucristo. Esto se refiere a los santos tanto del Antiguo Testamento como a los santos del Nuevo Testamento. Aquí el autor hace referencia nuevamente al capítulo 11 del libro de Hebreos, que habla de aquellos hombres que fueron perfeccionados por la fe. Se le llama héroes de la fe. Entraron a la galería de lo que es la fe. Versículo 24. Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Se le llama mediador a Jesús, es decir, el que está entre medio de Dios y los hombres. Jesús es el sumo sacerdote. Jesús es el sacrificio. Jesús es quien se presenta ante el Padre por nosotros. Jesús es quien trae el mejor pacto. El nombre de Jesús se usa mayormente cuando Cristo se hizo carne. Se le llamó mayormente su nombre Jesús, el Cristo, el Señor Jesús, en su humanidad, pero no en todo tiempo. Hay momentos donde se le llama entonces el Señor, el Cristo, según Filipenses capítulo 2, versículo 10. La sangre rociada. Hablando entonces de la sangre que fue rociada en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Son la sangre de Abel. Aquí habla de la sangre de Abel que clamó por venganza. Y habla de la sangre de Cristo que clama por misericordia. Habla por perdón y habla por el amor. Clama misericordia, clama perdón y clama por el amor. Versículo 25. Dice, mirad que no desechéis al que habla,
porque no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Aquí estamos hablando ahora sobre escuchando la voz celestial. Dice, mirad, esta palabra griega se refiere a una advertencia que se encuentra también en el 3.12, Hebreos 3.12. Después de haber sido iluminados por la superioridad del nuevo pacto en Cristo, es crucial que respondamos apropiadamente. Hay peligro para el incrédulo y para el creyente en conocer la verdad y no actuar sobre ella. No desechéis al que habla. Debemos hacer una decisión firme acerca de aceptar o de escuchar al que nos habla desde los cielos. ¿Qué haremos si no escuchamos al autor y consumador de la fe? Versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. La voz del que conmovió la tierra es una referencia a la entrega de la ley en el monte Sinaí, mencionada antes en este capítulo. O sea, cuando Dios entregó la ley, ¿verdad?, descendió sobre el monte Sinaí, dice que la tierra, el monte temblaba, humeaba, había sonido de trompeta, el pueblo temió lo que sucedió en aquel entonces en el monte Sinaí. También es una profecía que se hace en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 6. Esta profecía habla de un nuevo sacudir de los cielos y la tierra, relacionado con el post-exilio. Habrá un templo nuevo que recibirá gloria, habrá un templo mejor que el primer templo, un templo que traerá paz, y todas estas descripciones anticipan el pacto con Cristo. Es decir, que todo lo que Dios profetizó a través de cada uno de los profetas vendrá y se cumplirá más adelante, aunque fue profetizado ya varios años hacia atrás, pero todavía esa promesa o esa profecía está en camino. Verso 27, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Una vez más dice, aún una vez el mundo pasará, el mundo terminará, el mundo dejará de existir. ¿Por qué? Por la maldición que está escrita en el libro de Génesis, al hombre caer, al hombre pecar. Zacarías capítulo 14 también hace énfasis sobre esto. Apocalipsis 22:3 hace énfasis sobre que el mundo pasará, habrá un cielo nuevo, una tierra nueva. Apocalipsis capítulo 21. La Biblia comienza con Dios, con el hombre y con la creación, y terminará entonces con Dios, con el hombre y con la creación. Versículo 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia. Un reino inconmovible se refiere entonces a el pacto espiritual dado por Dios en el nuevo pacto. Es el último y permanente pacto entre Dios y su pueblo, o Dios y cada uno de los creyentes. Y para terminar, versículo 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando la palabra habla de que Dios es fuego consumidor, la Biblia nos remonta al libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. No nos atrevemos a olvidar quién estamos respondiendo. Fuego puede limpiar, el fuego puede purificar o el fuego puede destruir totalmente. Él es nuestro Padre Celestial, Él es nuestro juez desde los cielos. Lo que hacemos y continuamos haciendo con Jesús es lo que determina si creemos, si soportamos, si continuamos en esta carrera llamada de fe a través de esta disciplina dada por Dios. Dios te bendiga. Esperamos que haya sido de bendición esta clase.
Nos veremos Dios mediante la próxima. Bendiciones para cada uno de ustedes.